Señor, adorándote, participando del culto vespertino. Vamos ahora, Señor, a meditar en tu palabra, en la que rogamos, Señor, que podamos ser sensibles a tu voz y que de esta forma, Señor, aprendamos de la epístola, Señor, que estamos estudiando y de la cual tú nos has dado porciones, Señor, poderosas para bendecirnos. Así que te rogamos, Padre, que escuchemos tu voz también en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen su lugar, mis hermanos, por favor. Una de las cosas que menciona el apóstol, hermanos, como una recomendación a la iglesia de Tesalónica, no es porque no lo estuvieran haciendo, sino que es la recomendación que como padre a hijo siempre da como advertencia. Recuerdo que cuando era niño, mi papá le decía siempre, ¿verdad? No vayan a moverle al gas, ¿verdad? Porque entre juegos de escondidillas y todo esto, un lugar seguro donde nadie nos encontraba era atrás de los tanques de gas, ¿verdad? Como uno estaba chiquito, pero era chiquito, ¿verdad? Entonces escondía uno detrás y se movían los tanques. Entonces siempre decía, tengan cuidado con eso, ¿verdad? No le estén moviendo. No porque le estuviéramos moviendo, sino porque era una advertencia de lo que podía ocurrir. Y estudiaba eso, hermanos, y veo a Pablo diciéndole a la iglesia, deben mantener cuidado. Si algo ha dicho el apóstol, hermanos, de la iglesia de Tesalónica, es que hasta el momento, en todos los recorridos que hemos visto ya en las cartas apostólicas, si se fija, es una carta a la que no le está acusando de pecado alguno. O sea, no le está diciendo el problema que hay tal cual, sino está corrigiendo un mal entendimiento, hermanos, escatológico que generó en ellos temor. Y le está diciendo qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que hacer, para que cuando el Señor venga, ustedes no tengan ningún problema. Pero entre las cosas que menciona es algo interesante ver cómo la palabra, hermanos, santidad, es la que debe caracterizar a la iglesia. Y hace Pablo una insistencia muy notoria en el capítulo 4, por lo menos en el segmento que estamos viendo, lo que es la santidad. Y miren con qué empieza, dice el versículo 1, por lo demás, esto es un extra, les voy a decir algo extra. Hermanos, os rogamos y exhortamos. La primera, hermanos, es una súplica para que pongan atención, y la segunda es una exhortación, ya como padre, con respecto al mismo tema, en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más lo que escucharon, lo que aprendieron, lo que notaron en esto. Y ahora viene aquí, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. No venimos con un mensaje diferente, venimos y les explicamos lo que el Señor Jesús nos enseñó. Y es esta, que la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero que Pablo hace, hermanos, es hablar de la pureza sexual. Dice que os apartéis de fornicación. La palabra que aparece a traducirse fornicación, hermanos, es la palabra griega porneia. Pues ya usted nada más con la palabra sabe de todo el derivado que hay detrás de la impureza sexual. Es porneia, de la palabra que se deriva todo lo que tenga que ver con inmoralidad sexual, hermanos, viene de esa misma raíz. Así que Pablo no está hablando, porque nosotros sí entendemos específicamente qué es la fornicación, ¿verdad? Las relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Qué es el adulterio? ¿Qué es el homosexualismo? Bueno, la misma raíz, hermanos, se deriva para toda la depravación sexual. Y todo comienza en la mente, porneía, precisamente para eso. Entonces, Pablo hace una acusación directa, una indicación directa para marcar una diferencia entre el corazón de la iglesia, el corazón del creyente, el corazón del hogar cristiano y el corazón de aquellos que no conocen a Dios. Y lo que tiene que caracterizar a los cristianos, hermanos, es la santidad. Ahora, recordemos, hermanos, que el peso que había dejado de toda la cultura griega, hermanos, era complicado, ¿verdad? Por la forma en la que se conducían. Ahora estaba el Imperio Romano, aunque Tesalónica era una ciudad libre, hermanos, no estaba exento de ese problema. Pero ahora Pablo, hermanos, lleva esto directamente al hogar. Dice que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. O sea, Pablo está diciendo, no necesitas ser soltero para cometer pecados sexuales. Tienes que aprender a honrar aquello que debe ser honrado. La palabra que aparece aquí, esposa, hermanos, que se tradujo esposa, es la misma palabra que ocupa el apóstol Pedro cuando dice tratarla como a vaso frágil. Esa palabra vaso es la misma
también se traduce como esposa, para tener ese cuidado como un contenedor que debe ser tratado con aprecio, con delicadeza, o bien referirse al cuerpo propio adquirido, pues, como matrimonio. Entonces Pablo está diciendo, cada uno sepa tener su propia esposa. Esto no es contentamiento, hermano, solamente decir, bueno, ya ni modo, ¿verdad? La resignación, yo la busqué y ya no puedo cambiar. Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo que debemos honrar el hogar, el hecho matrimonial, el vínculo matrimonial. Y además de eso, llevarlo en santidad. Cada uno sepa tener su propia esposa, hasta ahí nada más. Y además de eso, santidad y honor. Y fíjense que esa última palabra, honor, es lo que en muchos matrimonios hoy en día es lo que menos hay. Porque no hay honra entre esposo y esposa, porque hay son despectivos, porque se enojan y tardan una semana en dar consejería, hermano. Y hay parejas que no se hablan en días y días y días y días, ¿verdad? Qué complicado. Alguien me decía, usted no se enoja así, sí me enojo, pero yo esperé 30 años por mi esposa como para que un problema me haga decir que no le voy a hablar, ahora siento más yo. Tenemos mucho que hacer en esto, hermanos, y Pablo lleva al hogar, a la relación matrimonial, no solamente al hogar, sino al vínculo matrimonial, hermanos, la santidad. Y Pablo antepone esto. Santidad es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que no tengamos nada que hiera nuestra relación matrimonial. El matrimonio, hermanos, es una gran bendición. Pablo dice que hay esposa y hay bien. Entonces, sí es tan importante, hermanos, para que nosotros entendamos cómo el diablo va a atacar el matrimonio hoy en día. Y miren que lo está haciendo desde la época apostólica, atentando contra el matrimonio, atentando entre la relación del esposo y la esposa. Y hoy en día, hermanos, la gente ya no se quiere casar. Primero quieren ponerse a prueba a ver si sí, y entonces ya deciden, hermanos, pasan 5, 6, 7, 15 años y viven sin casarse, creyendo que es lo correcto. Gente que hoy en día sabe que yo lo que menos quiero es casarme. Pero bueno, la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y si tú no puedes controlar tu pasión, mejor cásate. Pero no, el mundo dice eso, a lo mejor no se casen. Y la gente cristiana, hermanos, en campamento, yo escucho a jóvenes decir, ¿sabe qué, pastor? Yo lo que menos quiero es casarme. Porque le voy a estar dando mi dinero a una que en mi familia es el varón, ¿verdad? Y dicen las señoritas, no, para tener que estarle rendiendo cuentas a uno, no. Y fíjense, los conceptos que tienen ya no son bíblicos. Pero eso es lo que está haciendo. De hecho, Pablo había escrito a Timoteo, van a llegar una bola de locos a gobernar de tal manera que van hasta prohibir el matrimonio, van a llegar. Y él dijo, nuestra sociedad cómo está. Y algunos van a prohibir comer algunas cosas. Y algunos les van a decir que está mal casarse. El problema cuando la iglesia comienza a crecer. Pablo dice aquí no hay ningún problema. Lo que nos está faltando es santidad y es honra dentro del matrimonio. No hay pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. No, Pablo aquí hace alusión a que no solamente por estar casados ya la libramos, sino que puede infiltrarse nuevamente, hermanos, esa depravación. Así que lo que tenemos que hacer, hermanos, los que conocemos a Dios, es vivir el matrimonio en santidad dentro de la voluntad de Dios. Y después dice que ninguno agrave ni engañe en nada, hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya hemos dicho y testificado, hay quien abusaba, hermano. Había gente que llegaba haciéndose pasar por necesitados a las iglesias. Por eso cuando termina esta frase, hermano, por lo menos ese segmento, invita a trabajar. Invita a trabajar, no a quedarse ahí. De hecho, uno de los libros, hermanos, que estuvo a punto de entrar en el canon según la patrística anterior, hermanos, la Didachim, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer la Didachim o Didachem, depende su griego, ¿verdad? Cómo lo leamos, ¿verdad? Pero algo que tenía precisamente este escrito, hermanos, era identificar a un falso maestro. Precisamente aquel que llega a tu casa a sacar ventaja. Literalmente, esos son los dichos de los apóstoles, se llama ese libro, échalo de tu casa. Si está abusando de tu confianza, échalo de tu casa. A veces no es que como soy cristiano no puedo, no, sí puede. Sí debemos, hermanos, tener cuidado. Pablo está diciendo que tengan cuidado. ¿Por qué? Porque hay quien está abusando y está engañando a su hermano. Y eso no es lícito, eso no es correcto. Ahora tomen en cuenta que si alguien lo ha hecho dentro de la iglesia, Dios lo está observando. Y Él es el que va a vengar a la inocencia o al corazón noble.
Entonces, sí es interesante esto, pues Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Mire cómo le está llamando Pablo a toda la actitud que no conviene dentro del Espíritu Santo: inmundicia, algo que es contaminante. Y a veces, hermanos, lo que criticamos mucho es el pecado visible, ¿verdad? Que alguien fue adúltero, que ha tomado, que es flojo, pero ¿qué hay con aquel pecado que no se observa? Con el rencor, con la lascivia, con la mentira en el corazón, hermano, con aquello que se queda aquí y que no sale a flote, pero que lo tenemos y que es pecado y que a Dios no le agrada. Bueno, Pablo está diciendo: Dios no nos llamó a vivir así. Cuando usted y yo agarramos nuestras casas, ¿verdad? No agarramos todo el polvito y lo echamos, lo juntamos y lo dejamos hasta atrás del refrigerador donde nadie lo vea, y ahí se nos va juntando, ¿verdad? Lo que hacemos precisamente es barrer por todos los recovecos, todos los huecos, y de tal manera que podamos, hermanos, sacar todo aquello que ensucia o contamina la casa. Eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Dios no nos llamó, hermanos, a estar moviendo o estar tapando aquello que es sucio, aquello que es contaminante, aquello que daña. Pablo dice: esa no es, porque Dios no nos llamó a eso, sino a santificación. Y el proceso de santificación, hermanos, es la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros para que podamos aprender a vivir en la voluntad de Dios y desechar precisamente el engaño, desechar precisamente el abuso, desechar todo tipo de fornicación. Y esto es lo que Pablo dice, que esto debe caracterizar a la iglesia de Cristo. Así que, fíjense bien, el que desecha esto no desecha a hombres sino a Dios, que también nos dio de su Espíritu Santo. O sea, si no quiere tomar en cuenta lo que está diciendo Pablo, es como decir: ya lo dijimos, ya lo apuntó, sí, ahora no se lo olvide. Si a usted no le importa agradar a Dios, lo va a seguir haciendo, o lo va a aprender a hacer. Platicaba ayer con una persona y me decía: mi hijo está apenas en el kinder, su niño acaba de entrar al kinder, y dice: ya aprendió una de cosas que yo jamás he dicho. Mucho. Y me dice: ¿qué cree que me dijo mi esposa, pastor? ¿Qué le dijo? Uno bien chismoso. ¿Cómo quieres que no aprendas si así hablas tú? Y él dice: ¿y yo qué quieres? O sea, que lo que está diciendo mi hijo me ha escuchado a mí. Sí, sí. Y él no se daba cuenta de lo que estaba haciendo, hasta que su esposa le dijo: tú tienes la culpa, porque tú hablas así aquí. Me dijo así, me espanté. O sea, de verdad yo no me había dado cuenta de lo que estoy haciendo y estoy dañando a mi hogar. O sea, qué interesante. A veces nosotros mismos nos cauterizamos creyendo que nosotros somos los buenos, creyendo que nuestro criterio es el correcto. Pero no nos damos cuenta, hermanos, que si hay algo detrás y que va a detonar, hermanos, en la evidencia de lo que estamos haciendo. Y no podemos justificarnos. El que desecha esto, desecha a Dios. Si ya lo escuché, si ya Dios me lo reveló, si leyendo su palabra me fue dado por el Espíritu, mi deber es entender que el que debe corregirte soy yo. En la consejería psicológica de hoy en día, hermanos, ¿saben qué es lo que hacen? Es alentar al individuo a que todo su alrededor debe cambiarlo y aceptarlo. ¿Sí se ha fijado en eso? Eso es lo que aconseja la psicología hoy. Tienen que aceptarte como eres. Y Jesús dice: niégate a ti mismo. Cuando nosotros, hermanos, seguimos el ritmo del mundo, vamos a creer lo que el mundo dice y vamos a creer que el que está bien soy yo. Y el que tiene que cambiar está frente de mí, está atrás de mí, está al lado de mí. Tiene que cambiar todos porque yo soy así. Y si hacemos las cosas como dice Dios, y el que comienza a cambiar soy yo, haga esa prueba. Hagamos esa prueba. Y si el que empieza a cambiar soy yo. Qué interesante, ¿verdad? Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y aquí dice: esto se los exalto yo. No tengo por qué decirles acerca de la fraternidad. Ustedes son el reflejo de Cristo. Se nota que son cristianos y hay amor fraternal.
Y también lo hacéis así para los hermanos que están por toda Macedonia, pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello aún más y más. No solamente entre ustedes en Tesalónica, sino en toda la región de Macedonia, puedan decir y mostrar lo que Dios les ha enseñado. Que lo hagan todavía, les rogamos que sigan haciéndolo allí. Y que procuréis tener tranquilidad de ocupar en vuestros negocios y trabajar. Mire cómo vuelve a retomar esto. Con vuestras manos de la manera que os he mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para lo que fuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Por qué lo vuelve a mencionar, hermanos? Era tanta, hermanos, la presencia de estos pseudocristianos que llegaban, tocaban, decían soy un cristiano en necesidad y se quedaban, hermanos, a vivir ahí, a sacarle, explotar a las personas. Pablo dice: eso no lo permitas. Si alguien llega a tu casa, que se ponga a trabajar. Si alguien está en la iglesia, tiene que aprender a trabajar. Más adelante nos dice precisamente que el que no trabaje, que tampoco coma. Entonces, sí es interesante ver lo que Pablo está diciendo acerca de la santidad. La santidad, hermano, involucra el corazón, involucra la mente en el ámbito de santidad con respecto a la cuestión sexual. Implica, hermanos, honestidad e integridad ante las necesidades, carencias y la ayuda que recibimos. En la santidad, hermanos, implica también el amor fraterno, la coinonía, el amor filial. El amor filial no solamente es entre la familia, padres e hijos, sino en la misma hermandad de la iglesia y también, hermanos, en lo que es el trabajo. Así que lo que hace, hermanos, Pablo es decir, es mostrar cómo la vida cristiana, hermanos, es tan vivencial, tan evidente, que cualquiera puede decir: esos son cristianos, que lo está diciendo de la iglesia de Tesalónica. Por buen punto, hermanos, y si las cosas no son como yo espero, y el que empieza a pedir a Dios que sea cambiado soy yo, en lugar de esperar que los demás cambien, yo doy ese primer paso. Fíjense que me contaron una historia que me gustó mucho. No sé qué tan cierto sea, porque ocurre todo allá en la lejana China, ¿verdad? Y de las veces que uno ha ido a China, hermanos, no lo conocemos tanto de la China, ¿verdad? Sí. Pues saben que se casó una chica aquí en Occidente. Se casó con un chinito. Y la costumbre, según la historia, yo aclaro, yo no conozco así abiertamente la costumbre china, tal cual, ¿verdad? Para que vayamos, hermanos, en un viaje todos, ¿verdad? Como ellos vamos a ver. Pues resulta que la muchacha se va con su marido, el chinito. Y llegan allá y llegan a vivir a la casa de él, pero él vivía con su mamá. Entonces, la suegra chinita era medio especial, ¿verdad? Entonces, trataba muy mal a la nuera de Occidente. A la nuera la trataba muy mal, muy mal. Y la muchacha, pues llegó el punto en que se enojó. Y por ahí en el mercado fue a buscar a un hombre de esos que hacen curaciones y hierbas y todo, que también hay allá. Y le dijo: ¿sabe qué? Pues ya me cansé de mi suegra. ¿Habría manera de hacer algo para que ella solita se lo coma y nos despidamos de ella? Y este hombre sonrió y le dijo: ¿por qué viniste aquí? Dice: porque yo pregunté y vi, así que supongo que usted lo hace. Y este hombre sonrió y dijo: bueno, vamos a hacer una cosa. Si tú le das algo para que ella muera inmediatamente, pues van a sospechar, ¿verdad? Y como tú eres la que tiene problemas con ella, pues vas a ser la primera a la que van a observar. Entonces te voy a dar este frasquito, que dio frasquito. Y en cada comida que ella vaya a tener, tú se lo vas a dar, pero si tú llegas y se lo das, inmediatamente va a sospechar. Así que tienes que empezar poco. Primero ofrécele agua. Después le ofreces un té, después le llevas su plato de comida, y así ella se va a ir acostumbrando a que tú la atiendas. Pero en cada una de esas te puedes dar gotitas, para que su salud vaya marcando la situación. Entonces tú te vas a dar cuenta cuando sea el momento de decisión. Y así fue. Pues esta mujer regresó a su casa con el frasquito escondido, a que nadie lo viera. Y así empezó con la suegra gritándole y diciéndole, y ella calladita, aguantando. Ándale, vas a ver. Y le dio su vasito de agua. Tenga, por favor, mira, molesta y todo, se lo tomó. Y ahí va la primera. Y así empezó, hermanos, total, que ella empezó a hacer un trato distinto hasta que llegó el punto, hermanos, en que se ganó a su suegra. Y su suegra la empezó a mirar de una manera diferente. Y entonces se volvieron cómplices, se volvieron amigas.
empezó a crecer un vínculo con ellas. Y cuando ella se dio cuenta de que ahora sí apreciaba a su suegra, ya le había dado todo el mensaje. Pues que se regresa a ver al médico brujo. Oiga, ¿qué hago? ¿Por qué? Porque ya le di todo a mi suegra, pero me he dado cuenta de que la amo. Me he dado cuenta que la aprecio y no quiero que le pase nada. Y se soltó a llorar. Es que mi suegra cambió conmigo, dijo ella. Mi suegra cambió conmigo. Y este hombre le dijo, ¿te acuerdas que te pregunté por qué viniste acá? Y tú dijiste solo porque vi las circunstancias, la vi y lo que había. Pues déjame decirte que hoy en día yo soy cristiano. Y lo único que te di fue un frasco de vitaminas. Así que, salvo que veas a tu suegra más chapeadita y retorcida, no le va a pasar nada. Te digo algo, tu suegra no cambió. Tu suegra es la misma mujer, la que cambió el misterio. Fuiste tú la que dio ese cambio de servicio. Dejaste de quejarte y comenzaste a hacerlo. Dejaste de criticar y te involucraste. Y te diste cuenta de la bendición que Dios te ha dado. Pablo está diciendo algo similar con respecto a la iglesia. ¿Cuánta necesidad tenemos, hermanos, de la iglesia, de los hermanos? Y vale más, hermanos, que nosotros demos ese paso para vitaminar el corazón de alguien, miembro de nuestra iglesia, asistente a nuestra iglesia, que en lugar de sentarnos de este lado y creernos las víctimas. Pablo nos invita a trabajar, Pablo nos invita a servir, Pablo nos invita a hacer bendición. Vayan a Macedonia y que todo lo que ustedes hacen lo sepan todos. Sean cuidadosos, sirvan a Dios, manténganse en santidad. ¿Sí se dan cuenta? Sean diferentes. Comiencen a vivir la vida cristiana. No porque no la vivan, pero hagan que todo Macedonia conozca el testimonio de los tesalonicenses. No esperemos que cambien todos, hermanos. Hagamos la decisión nosotros. Yo quiero ser diferente. Yo voy a hacerlo. Yo decido vivir en santidad para con el Espíritu Santo. Pero somos nosotros, hermanos, que debemos dar ese paso. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque nos has concedido, Señor, entender este fragmento, Señor, acerca de la vida, Padre, que debemos vivir en ti. Y que la santidad, Señor, sea característica de nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Que te honremos en aquello, Padre, que nadie mira, pero que tú sí. Que te honremos en lo profundo de nuestra mente y de nuestro corazón, Señor. Que te honremos, Padre, siendo parte integral de tu iglesia, Señor. Una iglesia que tú amas al punto de entregar tu vida. Que seamos, Señor, de bendición y de edificación con nuestro actuar, con nuestras palabras, Señor. Y que podamos mostrar, Señor, a nuestra Macedonia, que es nuestra ciudad, quiénes somos. ¿Quiénes somos los que venimos a Oreb? ¿Quiénes somos los que somos parte de Oreb? Y poder dar testimonio, Señor, de aquello que nos ha mostrado el Señor Jesús en su palabra, en nuestra participación con la iglesia, Señor. Así que te pedimos que nos uses, que nos transformes, Señor, y que a donde vayamos, a donde tú guíes nuestros pasos, demos testimonio de ser genuinamente cristianos. Gracias te damos por tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.